Bueno, ahora les voy a platicar un poquito acerca de la invitada que tenemos el día de hoy, la cual estamos muy emocionadas. Ella es Itzel García Aguirre. Es historiadora y estudió estudios de género, además de que es investigadora y activista por Internet Feminist en Luchadoras MX Colectiva, que busca impulsar los procesos de transformación político y sociales a través de la apropiación de tecnologías. Además, a ella le interesan todos los temas relacionados al cuerpo digital, activismo y performatividad en redes. También hace crítica a los algoritmos y derechos digitales y atención y prevención de la violencia digital. Te queremos dar la bienvenida, Itzel. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, gracias por invitarme y hola a todos los que están conectados. Bueno, voy a poner una presentación, entonces ya empiezo, ¿verdad? Por favor. A ver, compartir. Listo. Ay, siempre lo pongo mal acá. ¿Dónde está esto? Aquí está. Listo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de tecnología y sexualidad, que es un tema que me gusta y está además muy amplio. Entonces, en esta ocasión nos vamos a enfocar más bien en lo relacionado a Internet y a la virtualidad y cómo ocupamos, pues, Internet a través de nuestra sexualidad. Qué repercusiones también tienen nuestros cuerpos, cómo aprendemos ahí, cómo vamos creciendo también. Y, pues, otra cosa muy importante es esto que nos va afectando, que también es la violencia digital, ¿no? Y cómo podemos hacer frente a esta. Entonces empiezo. Pues, el acceso al mundo virtual y la tecnología en los aparatos portátiles se ha convertido en una forma, pues, de ampliar los espacios de reconocimiento, de aprendizaje, de sensación y también de exploración sexual, más allá del cuerpo orgánico. Y esto implica, pues, hablar de una corporalidad virtual. Entonces, lo virtual es un tanto problemático porque no se define en oposición a lo real, sino a lo actual. Es decir, no hay algo que realmente lo esté definiendo, pero tampoco es un espacio del todo neutro. Entonces, logra atravesar y sentirse en nuestras cuerpos. Es decir, y muchas veces hay un texto que me gusta mucho de Giselle Pérez de Hacha, y ella dice que en la época de la conectividad, el sexting es más que un mero intercambio de fluidos, porque también entran, pues, las fotos, los mensajes, las videollamadas. Muchas veces ya estamos tan conectados a nuestros aparatos tecnológicos y podríamos decir que somos una especie de cyborg, que lo digital también importa en nuestra sexualidad. Y bueno, no obstante estas formas de interacción de cuerpo y tecnología, pues sí, esta forma de interacción no es del todo igual en todos los contextos y también aún hay muchísimas cosas para atender, ¿no? Es decir, desde la información moralista hasta el cómo es que los afectos intervienen en nuestros cuerpos virtuales. Y pues un punto muy importante también, la sexualidad, es decir, cómo nos compartimos y cómo hacemos ese intercambio a través de Internet. Entonces, por eso es puntos que sexualidad, cuerpo digital y educación sexual. Vamos a ver como dos de una manera muy rápida, pero eso es para poder ahondar más y entender qué pasa cuando nos compartimos. Bueno, primero, el cuerpo digital. Pues el cuerpo es nuestra primera tecnología, es decir, el cuerpo orgánico. Ya después, cuando estamos hablando de cómo es que está siendo intervenido, pues intervienen los deseos, las relaciones, las conexiones, las interconexiones emocionales y sexuales, las representaciones hegemónicas también, los estereotipos, los afectos, las sensaciones, las experiencias,
las críticas. Eh, no sé si ustedes piensan igual que yo, pero en este año de pandemia, si algo quedó claro es que aunque nos recluyeron a nuestras casas, a quienes tuvimos el privilegio de hacerlo, pues las lecciones no se perdieron del todo porque seguíamos en constante interacción a través de la virtualidad y estas conexiones estaban o se fortalecieron aún más a través de lo digital. Eh, aquí hay algo muy importante y que también creo que tenemos que mencionar, más cuando estamos, más adelante vamos a hablar un poco de algunas legislaciones sobre violencia digital, como es la ley Olimpia, pero es importante que entendamos qué es un cuerpo desnudo y qué es la desnudez y cómo es que está siendo entendida cuando hablamos de la red y de la virtualidad. Entonces, pues la desnudez propia y de otras identidades, más allá del erótico sexual, es bastante liberadora. Estas exploraciones de las corporalidades no tienen por qué ser malas, es un reivindicar al cuerpo y encontrar esa belleza en habitarnos. Entonces podemos empezar a hacer una ruptura examinando el patriarcado con las herramientas que nos proporciona. Es decir, ¿qué estamos viendo? Vemos representaciones convencionales de mujeres cis creadas por y para hombres cis heteronormativos. Las imágenes de las mujeres todavía ocupan un lugar, bueno, de las mujeres y de las disidencias todavía ocupan un lugar central en la cultura digital contemporánea hoy en día. Y la discusión sobre la experiencia femenina muchas veces se va hacia el cuerpo como un objeto. Pero hay algo muy importante y es que tenemos que sacar de nuestros cuerpos, de nuestras mentes y de nuestros deseos y nuestros espacios este tipo de perspectivas, porque la desnudez, mi desnudez, no es patriarcal. Sin embargo, muchas veces pasa que también en esta época de hiperconectividad se quiere dar como respuesta a todo una regulación y lo que ocurre muchas veces es que pasa una hiperregulación y esto termina pues afectando normalmente a las mujeres, a las disidencias, a las personas de menos recursos, a las personas racializadas, porque estos mismos, esta misma construcción del mundo que se hace desde una mirada occidental, a quienes termina afectándonos son a nosotros. Entonces, aquí hay algo que quiero mencionar. Esto es, cuando estamos hablando de sobreregulación y esta mirada moralizante, en este momento estoy hablando solo de las redes sociales y de esa postura que tienen en torno a la desnudez. Entonces, pues bueno, a pesar de el rápido pues crecimiento que hay sobre el aprendizaje digital y la relación entre el cuerpo y las nuevas tecnologías de la información, es muy cierto que aún falta mucho por hacer. El cuerpo, la desnudez, el sexo, la sexualidad de las mujeres, las corporalidades e identidades disidentes son, como acabo de mencionar, quienes se ven más afectadas por este silenciamiento y estas posturas restrictivas. Y estas posturas normalmente las vemos en las redes sociales y luego estas posturas las vemos como justo que no todo se queda en lo digital, cómo se traspasa y se ve y se siente en nuestros cuerpos orgánicos y en nuestra vida no virtual. Entonces, la postura que hay, por ejemplo, en este caso estoy hablando de Instagram y de Facebook, sobre la desnudez y la sexualidad, es problemática desde el cómo es definida y qué se está entendiendo sobre un cuerpo desnudo y qué se está entendiendo como sexualidad. Por ejemplo, en Instagram, en las regulaciones sobre desnudez, desnudez está a la par que terrorismo, y eso es súper grave. Entonces, en las normas comunitarias se les agrupa justamente con una variedad de actividades ilegales. Entonces tenemos que considerar que la desnudez y la sexualidad son un aspecto clave en la vida humana y esconderlas como algo ilegal o vergonzoso es muy moralista y particularmente en las redes sociales que en este momento de nuestras vidas juegan un papel vital más en la apertura de conversaciones sobre consentimiento, sobre sexualidad, sobre diversidad corporal. Y por estas posturas y estos lineamientos es que estos espacios están también en riesgo. Sin embargo, también entendemos, y esto hay que tenerlo muy claro, lo complejo que es regular contenido sin terminar con una censura innecesaria, como está ocurriendo ahora, o contenido que sea realmente peligroso y no lo registre el algoritmo. Entonces, yo aquí me pregunto esto y es cómo podríamos pensar en cómo plantear normas éticas que refuercen las ideas de libertad de expresión, pero a su vez nos protejan de las violencias que se perpetúan en línea.
y cómo es que podemos seguir habitando estos espacios y podemos seguir conociéndonos y podemos seguir disfrutando nuestra sexualidad, porque también es nuestro derecho a disfrutar nuestra sexualidad en Internet sin que nos veamos violentadas, pero tampoco restringidas. Algo muy importante para esto es justo la educación sexual y la educación sexual en línea. Tenemos derechos sexuales reproductivos y los tenemos en Internet. Algunos ejemplos sería que cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo. Tenemos también derecho a sextear. Internet puede ser un medio para vivir una sexualidad libre e informada, un espacio seguro para conectar con el mundo y crear comunidad. Tenemos también derecho a tomarnos fotos, videos íntimos, explorar nuestros cuerpos con la cámara del teléfono, a descubrir cuál es nuestro mejor ángulo y decidir si queremos mandárselo o no a alguien. Tenemos derecho a buscar información relevante, en particular sobre temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, placer, aborto, acceso a la justicia y temas LGBTIQ+. Pero bueno, aunque, aquí esto es importante, aunque tenemos derecho a hacer todo esto, lo que pasa muchas veces, por ejemplo, hasta hace 2 años, cuando entrabas a Google y ponías lesbianas, todas las primeras páginas lo que te aparecía eran videos porno. ¿Y esto por qué ocurría? Pues porque las personas, la mayoría de las personas, era lo que buscaban pornografía sobre lesbianas. Entonces, el algoritmo de Google, que funciona como un algoritmo inteligente, es decir, a pesar de que es creado por una persona física, y si una persona con sus prejuicios y todo, este algoritmo también se va programando conforme lo que la sociedad desea ver. Y esto es algo grave, porque si bien sabemos que todo lo que ocurre en el mundo físico orgánico también ocurre en el mismo mundo virtual y digital. Hay un entrecruce. Normalmente decimos que estamos en un constante online y eso es cierto. Entonces, esas violencias que estamos viendo en las calles, esos deseos sexistas, heteronormados, se están viendo también en el mundo digital. Y bueno, aquí lo que estaba también pasando es que, imagínense si yo fuera una morra que está apenas empezando a descubrir su sexualidad y quiere encontrar información sobre las lesbianas o sobre cómo tener sexo con morras y yo entro y lo primero que me sale es pornografía, pues están atentando contra mis derechos de acceso a la información, además de contra mis derechos sexuales. No me están permitiendo buscar información relevante, ni la información que merezco, ni la información que quiero. Es bueno también esto, que ya esto cambió y actualmente cuando pones, bueno, no he checado últimamente, pero cuando hice una investigación sobre eso, que fue hace 2 años justo, todavía pasaba, pero si no mal recuerdo, fue como hace 1 año, vi una noticia, una nota donde decía que Google ya había cambiado el algoritmo. Entonces aquí tenemos también una prueba. O sea, las tecnologías no están ya diseñadas y están dadas con una receta única. Si queremos que se cambie, es posible, pero pues también tenemos que exigir, ¿no? A las plataformas intermediarias que nos den esa información que queremos y esa información que merecemos. Bueno, además de eso, pues aquí les puse como algunos proyectos transhack feministas que están haciendo contenido insurrecto, informativo y alejado de las narrativas hegemónicas. Les quiero poner igual algunos de manera muy rápida, porque abordan temas justo desestigmatizando la sexualidad, hablando desde un lado ya no heteronormado ni hegemónico, hablando de la sexualidad de manera libre, hablando de placer, hablando de erotismo, también alejando solo de la perspectiva pues genital. Entonces, bueno, aquí les puse unos, es Sex School Hub, Ginepunk Lab, Alicia Delicia, Vulgar, Carada House, Clitorito, Tábula, Cama Lab, Mama Casket, y se los quiero enseñar igual de manera muy rápida. Ahí, aquí están. No veo. Solamente algunos, porque justo eso es algo importante, ¿no? O sea, las tecnologías sí tienen ese potencial enorme para cambiar muchas cosas, para impulsar también muchos discursos, pero también es muy problemático que muchas veces estas mismas plataformas, ay, es que no puedo mover esto, no nos permitan acceder a este contenido. Ah, ¿por qué no se ve? Como que no veo mi... ¿Sí? Y ahorita se los voy poniendo mejor uno por uno.
Compartir pantalla. Compartir. Listo. Ok. Por ejemplo, aquí, bueno, les puse sus perfiles de Instagram, pero igual pueden entrar como a sus diferentes links en los cuales pueden como encontrar muchísima más información. Pero bueno, creo que esto es para verlo de una manera más visual. Y por ejemplo, aquí es como aprender a conocer justamente nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos, como mencioné al inicio, es la primera tecnología, pero se lo hemos dado mucho a la ciencia hegemónica, a que nos digan cómo funciona nuestra útera, cómo funciona nuestra vulva. Eh, y justamente aquí es donde se está buscando romper eso. Ahora, Sex School Hub nos está hablando sobre, es una página donde se habla de pornografía, pero justo pornografía educativa, es decir, alejada de esos clichés hegemónicos, desde esa mirada patriarcal. Y lo que se quiere también es enseñar, porque la gran mayoría de las personas, y eso está comprobado, aprenden sobre sexualidad a través de la pornografía. Pero ¿qué tipo de pornografía es la que están, a través de qué tipo de pornografía es de la que están aprendiendo? Entonces aquí es como romper muchísimos clichés, aprender a conocer nuestros cuerpos y poner el placer primero. También hablar de otras sexualidades no hegemónicas. Aquí están. Les voy a poner otro. Ajá, clitorito. También aquí si son de México, también da talleres en donde nos enseña a conocer justamente nuestras cuerpos, aprender sobre masturbación, también da acompañamientos, también ayuda, también rompe muchos mitos como el squirting y nos enseña, también tiene un taller muy chido en el cual te enseña a squirtear, habla de consentimiento, habla de diferentes, diferentes sexualidades, y es informativo, está muy chido también. Autoplacer, y justo esto es lo que me gusta de esta página, es que es más hacia nosotras y que nosotros aprendemos a disfrutar nuestro placer. Mamá Casquete es también una educadora sexual y bueno, es periodista y también tiene videos súper chidos, informativos sobre sexualidad. Tiene más que nada son sus reels, aquí están. Lo que me gusta de ella son sus reels porque además de que son muy divertidos, desestigmatiza muchas cosas, ¿no? Como hablar de clítoris sensibles o justamente cómo estimularnos. Y eso está chido porque es romper mucha información de la cual no hablamos y a conocerla de una manera pues más cercana y más divertida porque también pues las redes sociales tienen ese potencial, ¿no? Y hay que aprovecharlas y las tenemos ahí para tener esa información que queremos y para tener información acertada. Ahora, por último, vamos a hablar más enfocado a sexualidad, sexting, acuerdos y consentimiento. Y bueno, primero, ¿qué es el sexting? Pues el sexting no es bueno ni malo. Es un ejercicio de nuestra sexualidad, es un derecho sexual además, es nuestro cuerpo y es nuestro derecho. El sexting es un ejercicio de autodeterminación que forma parte de nuestros derechos sexuales, es decir, el conjunto de derechos humanos que reconocen la capacidad de expresar nuestra sexualidad sin discriminación. Cuando hablamos de sexting, es importante que hablemos de dos conceptos claves, consentimiento y privacidad. ¿Y esto por qué? Pues bueno, el consentimiento lo que ocurre es que parte a partir del diálogo, del planteamiento de límites, de la negociación de nuestras necesidades con las necesidades de los otros, a través de la generación de acuerdos y preguntas, escuchando siempre activamente. El consentimiento es voluntario y nunca nadie debe de obligarte a hacer algo para lo que no te sientas listo. Por otro lado, la privacidad es el derecho de las personas usuarias a proteger sus datos en la red y decidir qué información está visible para el resto. No existe una definición de privacidad universalmente aceptada. En el contexto de Internet se dice que es el derecho de determinar cuándo y cómo y en qué medida los datos personales pueden ser compartidos. Cuando hablamos de privacidad, además desde el feminismo, es muy interesante hacerlo porque normalmente, no sé si ya han escuchado mucho esta frase de lo público es privado, lo privado es público, como que normalmente se nos ha relegado al espacio de lo privado y muchas veces, o sea, algo de las maneras en las que se busca como ser insurrectas es a través de salir de este espacio privado y buscarnos en lo público. Pero algo importante y que hacemos mucha crítica aquí es que también tenemos derecho a no compartir toda nuestra información. Y en esta época en la que las redes sociales son algo en lo que se muestra constantemente en nuestra vida y que también
en cierta medida, más a las juventudes, les obliga a querer estar, pues sí, hay una cierta generación de afectos y se nos suben las endorfinas cuando recibimos un like o cuando tenemos un nuevo follower. Pero es importante que siempre estemos hablando de estos, o sea, que no olvidemos nunca estos conceptos que además son derechos y que además son derechos digitales. Aquí les puse algo que es la ruta del sexting y nos gusta mostrarlo así. En toda esta ruta siempre debe de haber dos cosas que son consentimiento y privacidad. La privacidad y el consentimiento van de la mano. Es decir, primero, hay confianza cuando estoy decidiendo compartirme con alguien a través de las tecnologías, es decir, sexteando cuando quiero mandar una foto hot o mandar un mensaje de texto o estoy quedándome para hacer una videollamada. Hay que hablar siempre de consenso y preguntarnos, siguiendo esta ruta, ¿hay confianza? Si la hay consentimiento. Yo estoy decidiendo que en este momento quiero mostrar con esta persona mi cuerpo, mi espacio, mi tiempo y mi sexualidad. Lo siguiente es la toma. Aquí va lo mismo. Cuando me voy a tomar la fotografía, ¿estoy dudando o estoy segura de que quiero hacerlo? Si estoy segura de que quiero hacerlo, adelante. El siguiente es el envío y la recepción. Imagínense si la persona fuera, por ejemplo, en el metro y de la nada le llega una nota. Cualquier persona podría también verlo. O si están en una junta, no sé, de trabajo, presentando una escuela y yo mando mi nude y se aparece de casualidad. Por eso es importante que también hablemos de consenso y por eso es importante hablarlo de manera compartida y relacional. Nunca es individual. Entonces, cuando yo le estoy preguntando a la otra persona si quiere recibir mi fotografía y la otra persona está accediendo, hay consentimiento. El siguiente punto es el almacenamiento y para eso también tenemos que hablar de acuerdos. Si estamos decidiendo que nuestras fotografías se van a eliminar o van a borrarse, si estamos decidiendo que van a mantenerse por un cierto tiempo o que vamos a usar, por ejemplo, el chat secreto de Telegram para compartirnos, aquí es donde también tiene que entrar el consentimiento. Si yo estoy diciendo que quiero que mi fotografía sea eliminada inmediatamente y esa persona la almacena, no está respetando mi consentimiento. Y ahora aquí hay otro punto. ¿Qué pasa cuando mi imagen se difunde a terceros? Pues en primera, eso no es sexting. Eso es la ruptura de un acuerdo, es la violación a mi privacidad y además es un delito en la gran mayoría de los estados de México y bueno, también ya está en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Y pues si aquí claramente no había consentimiento, menos. Antes de adentrarnos un poco también a esto, porque si hay tiempo, tenemos que hablar de algunas cosas importantes. Más que nada cuando estamos hablando de sexting o estamos hablando de las exploraciones sexuales en Internet o estamos hablando de compartirnos sexualmente con alguien a través de las tecnologías, es importante tener algunas cosas claras y esto es hablar del consentimiento digital. Porque a veces pareciera que si está ocurriendo justamente a través de las tecnologías, el consentimiento no importa, pero eso está mal. El consentimiento siempre debe de ser un must. Entonces, el consentimiento no es, esta frase me gusta mucho y dice, el consentimiento no es algo para dar o quitar. Es la co-creación comprometida y colaborativa de placer y felicidad. Porque lo que queremos aquí es disfrutar, disfrutarnos nosotros, disfrutarnos con otros. Por eso siempre es importante preguntar para obtener el consentimiento digital o el consentimiento no digital de alguien. Es importante que en todo momento, incluso si antes ya se había acordado algo, esto no significa que estamos obligades a aceptar hacerlo de nuevo. También hay que tener esto claro y es que el consentimiento es un proceso y por lo tanto abre una conversación constante en la cual todo el tiempo se puede permitir la negociación de las partes involucradas. Y esto también requiere de la capacidad de cada una de las partes para decidir y dar su opinión sobre los términos de cierto acuerdo. Algo súper importante es que deben crearse las condiciones para que el consentimiento pueda darse libremente. Esto quiere decir que las personas deben de estar libres de cualquier temor, opresión, violencia, extorsión. Porque si estas cosas están ocurriendo, pues no estamos hablando tampoco de sexting aquí, estamos hablando pues nosotras hicimos una tipografía que se llama la tipografía de las 13 formas de agresión y podría ser como acoso sexual relacionado a las tecnologías. O también violación a la intimidad sexual, que eso está en el código de la Ciudad de México, creo que en el código de alrededor de 28 estados de la República está así, ¿no? Que es la también llamada Ley Olimpia.
Y bueno, además eso no es todo. Pues también nos están hablando de extorsión o de amenaza. Si alguien nos está coaccionando para que les enviemos nuestras nudes. Ahora, es importante también y tener esto claro, que la conversación, la comunicación es una pauta súper importante para marcar nuestros límites digitales. Aquí puse algunos ejemplos que podemos hacer para empezar a pensar en esos acuerdos que queremos generar con nuestra pareja, parejas, compañeros o con quien decidamos compartirnos a través de Internet. Por ejemplo, ¿qué aplicación de mensajería vamos a utilizar? Vamos a utilizar WhatsApp, vamos a utilizar Facebook, vamos a utilizar Instagram o vamos a utilizar Telegram. También esto es importante y es importante que también cuidemos nuestra seguridad digital cuando estamos compartiéndonos digitalmente con alguien. Por ejemplo, pensar en qué mensajerías son las más seguras. No sé si han escuchado últimamente que ha habido algunos cambios sobre los términos de WhatsApp. Y bueno, también no sé si sepan, pero Facebook, Instagram y WhatsApp pertenecen a la misma compañía. La misma compañía en la cual hemos escuchado que ha filtrado datos muchas veces. Entonces, también por eso recomendamos que se utilice mensajería como Signal, como Telegram. En Telegram puedes hacer algo que se llama el chat seguro, en el cual creas un chat secreto y se destruyen tus imágenes. Tú le pones cuánto tiempo quieres que duren y se destruyen automáticamente. Y si queremos sextear con alguien, por ejemplo, que conocimos en Tinder o en Bumble y no nos sentimos tan seguras o seguros porque aún no agarramos tanta confianza, esta es una buena herramienta y es una buena alternativa. Otra cosa importante es el tiempo. El punto es disfrutarlo, entonces es importante preguntar antes de enviar cualquier imagen. Como mencioné hace rato, podríamos estar en una junta, en la escuela o simplemente no sentir ganas de compartirnos sexualmente con alguien y eso está bien. Otra cosa importante es preguntarnos si sentimos confianza. Si tienes duda, no significa que no sepas, sino todo lo contrario. Estás segura de que no te sientes al 100 para hacerlo. Y eso también está bien. Tómate tu tiempo y cuando sientas que es el espacio adecuado, adelante. Otra cosa, ¿qué tipo de imágenes voy a compartir y hasta dónde quiero y puedo llegar? Esto va de los límites, esto se trata de respetar los límites y mis deseos. Si yo no quiero hacer algo, no tengo por qué hacerlo. Si simplemente quiero mandar una imagen de lencería o quiero mandar mi cara y que se vea sexy o mandar un beso o me conformo con también mandar mensajes de texto hot. No hay, nadie puede obligarte, perdón por el ruido, nadie puede obligarte a hacer más cosas de las que tú no quieres. Entonces, también eso, así como en cualquier relación sexual, pues física, si a través de las tecnologías yo no quiero hacer algo, siempre puedes decir no y es importante que lo digas, no. Luego el almacenamiento. Quiero que eliminen mis imágenes inmediatamente o se van a guardar. ¿En dónde se van a guardar? ¿Y cómo se van a almacenar? Y pues por último, ¿este está haciendo un intercambio receptivo o soy solamente yo la única persona que se está compartiendo con la otra? Y pues bueno, todo esto que hemos hablado, creo que es lo que nos lleva a este último punto, que es qué pasa cuando no se respetan estos acuerdos o cuando cuando violan mis está cooptando mis imágenes. Todo esto es no respetar mis límites digitales, es no respetar mi consentimiento y es no respetar mi privacidad. Y bueno, en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se señala que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos de violencia de sus derechos. Entonces, cuando vemos violencia en línea, debemos tener acceso a este derecho. Sin embargo, en muchas ocasiones las autoridades, y pues en este caso México, no tiene la falta de acción rápida en las una verdadera perspectiva de género y la discriminación por parte de las autoridades y entidades encargadas de la administración de justicia es lo que muchas veces llevan a que algunas morras desistan de seguir estos procesos de denuncia.
Es también cierto que la adopción de imágenes íntimas sin consentimiento en los códigos penales es prácticamente una realidad en todo el país. Y bien, por eso es que hablamos de la ley Olimpia y que muchas veces también se ha celebrado como un logro. Y si bien esto es en cierta medida cierto, porque el reconocimiento legal de la violencia digital como una modalidad de violencia en línea en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en los estados, es un paso definitivo, porque esta ley es el instrumento jurídico máximo. Esto quiere decir que norma todo lo relativo a la violencia en línea contra las mujeres en el país. Y sin embargo, aunque ha sido muy importante que se haga este reconocimiento de la violencia digital y que además ha sido un trabajo de muchísimo tiempo, sobre todo pues por parte de activistas y de mujeres sobrevivientes de violencia digital, no basta con eso, porque más leyes no es igual a más justicia. Algunas de las legislaciones aprobadas también son problemáticas y los procesos que les atraviesan y preceden, pues van acompañados de machismo, de revictimización, de poca información, de un vocabulario complejo, procesos complejos y súper lentos. Y aquí vuelvo a uno de los primeros puntos que hablábamos. Por ejemplo, cuando me refiero a que el vocabulario es complejo o que es problemático, me refiero a desde cómo se está entendiendo la desnudez, cómo se está entendiendo a qué es una violación a mi intimidad personal y qué es una nude. También, ¿de qué verbos se está hablando? Porque hay algunas legislaciones en las cuales mencionan verbos que son sinónimos y que incluso podrían sancionar a una persona a la cual le mandaron una nude de la misma medida en la que a la persona que la tomó, que la pasó. Y eso es también un poco, pues, problemático. Por otro lado, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En Chihuahua está la violación a la intimidad personal marcada como sexting. Y esto es súper complejo porque nos hace de nuevo caer en esta mirada moralizante y creer, o sea, creer que el sexting es algo malo, cuando en realidad no lo es simplemente parte de nuestras exploraciones, es parte de nuestros derechos sexuales. Luego, en Jalisco, por ejemplo, también se hablaba sobre lo moral, porque ya lo modificaron este año y eso es también un logro importante y ha sido también porque pues las morras estuvieron ahí quejándose y tratando de modificar este vocabulario porque al final estas palabras y más estas palabras legales son las que están creando la manera en la que comprendemos el mundo. Entonces, si la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento la ponen en un aspecto legal, una vez más nos hace caer en esta mirada, pues, de que la desnudez es algo malo, de que la sexualidad es algo malo, y también nos llevan a que haya poca información y que también no tengamos esas herramientas para poder atravesar estos procesos. Y bueno, también hay otra cosa y es que últimamente, esto es un poco extraño, pero últimamente cualquier problema que surge lo tratan de solucionar con un impulso como si legislar fuera la solución. Y aunque sí es una realidad que bajo el sistema en el que vivimos es importante que las leyes, en este caso, reconozcan la violencia digital, porque eso lo vimos, por ejemplo, nosotras que acompañamos casos de violencia digital, antes era mucho más complicado que pudieran atender algún caso porque las propias autoridades no tenían los conocimientos ni técnicos sobre qué implicaba. Y cuando una morra iba y decía, sufrí una amenaza en línea, decían, ¿dónde estabas cuando sufriste esta amenaza? Y decían, en mi casa. Entonces las autoridades no le daban la relevancia que tenía a la agresión que habían sufrido, porque tampoco comprendían de qué se trataba la violencia digital. Y nos dimos cuenta de esto. Es un hecho que el que ya esté en la ley de acceso y que esté a nivel nacional y que también, por ejemplo, yo que estoy en la Ciudad de México, ya no solo difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, también está violación a la intimidad personal a menores, también está amenazas en el espacio digital y extorsión en el espacio digital. Sí hacen un cambio porque las autoridades entonces ya proceden las denuncias, pero aquí entra el otro problema. Y esto es que pues ya están procediendo estas denuncias, pero se están quedando atoradas porque pues claramente las autoridades siguen sin tener estos conocimientos técnicos, conocimientos sobre género, sobre derechos humanos, sobre derechos digitales, sobre derechos de las mujeres. Y también entra otro problema muy importante, y es que Internet se está sobreregulando. Y bueno,
si bien, como dije al inicio, Internet no es un espacio del todo neutro y no es tampoco un espacio del todo inocente, pues tampoco es un espacio del todo malo. Simplemente tenemos que ir conociéndolo, tomándolo y aprender cómo utilizarlo para nuestro beneficio. Eh, Porque también aquí hay algo muy importante y es que cuando hablamos de una Internet sobreregulada, también se puede hablar de una amenaza a nuestras libertades en línea, a nuestra libertad de expresión, a nuestra privacidad. También nos puede hablar de hipervigilancia. Y ahora, en un país como México, en el cual pues sabemos que las mujeres o las morras activistas nos vemos como nos vemos en constante peligro, pues es también peligroso que estemos hablando de hiperregulación, ¿no? Porque por un lado sí se puede dar esta pretensión de que nos están protegiendo, pero pues también hay otros derechos que se están viendo vulnerados y por los cuales nos vamos a ver afectadas. Y bueno, también es importante que hablemos de otras cosas y es que lo quiero mencionar de una manera muy breve. El año pasado, durante la pandemia, hicimos una investigación que se llamaba Justicia en Trámite, el limbo de las investigaciones de violencia digital. Y lo que pasaba es que nos dimos cuenta justamente que sí, más mujeres estaban yendo a denunciar, pero las autoridades no estaban haciendo su chamba, porque había alrededor del 80% de las carpetas continuaban en trámite, algunas por más de 3 años. Eh, y pues bueno, esto termina siendo muy problemático y pues no es solo que las mujeres desistieran por estos procesos tan complejos y revictimizantes, sino que la impunidad y los retos estructurales del sistema de justicia en México, pues han hecho que los casos de violencia digital no avancen. Y bueno, no sé, como Rita Segato justamente menciona, también es importante que voltemos la mirada al punitivismo, porque el punitivismo al final sí forma parte de una lógica patriarcal. Y por eso, siendo conscientes y asumiendo que lograr un camino sin tantos obstáculos y un procedimiento digno y encontrar cómo resarcir el daño, tenemos que pensar en cuál sería esa manera integral para atravesar el proceso judicial. Y también es importante que sepamos que hay alternativas, que sepamos que existe este ámbito de lo legal por el cual podemos atender los procesos de violencia digital, pero que también hay otras opciones. Las plataformas intermediarias como Facebook, Instagram, Twitter, también tienen responsabilidad. Las autoridades, ya sea escolares, de trabajo, laborales, también tienen responsabilidad. Y otra cosa súper importante es saber que nunca estamos solas y que las redes nos salvan. Y nosotras nos hemos dado cuenta que justamente cuando resarcimos estos daños pasan en espacios de colectivo. Por ejemplo, el año pasado organizamos un encuentro con algunas mujeres que habían sufrido violencia digital en Puebla y fue muy chido ver cómo llegábamos y llegaban, incluso llegaban y llegábamos al encuentro y al ir hablando, al ir aprendiendo entre todas, al ir dándonos estrategias y herramientas de cómo podemos atravesarlo, esto iba cambiando, ¿no? Y nos íbamos, pues sí, haciendo como más fuertes y como sabiendo que no estamos solas y que estamos acompañadas. Y bueno, si queremos un Internet, si queremos que Internet sea un espacio de libertad, tenemos que luchar contra la violencia en línea que se apodera de nuestros espacios y lo vuelve un territorio hostil, donde se ponen barreras a derechos fundamentales. Y así como es algo que le concierne a las plataformas intermediarias, a los gobiernos, a las escuelas, también es algo que nos concierne a nosotras y que nosotras podemos ir haciendo. Podemos ir difundiendo información, podemos utilizar otras plataformas, podemos acompañarnos, podemos acompañar a nuestras amigas. Y bueno, ya para ir finalizando, pues también es importante saber que existen varias opciones, no todo va desde lo legal, aunque también es importante que sepamos que ahí están las herramientas legales. Y bueno, aquí también si quieren visitar nuestra página de luchadoras, tenemos un buscador en el cual vienen todos los estados de México, vienen las legislaciones que se han hecho en cada estado para que si tú decides que la vía que mejor te sirve es a través de lo legal, puedas atenderlo y puedas, o sea, muchas veces es más sencillo si llegas como quiero denunciar a alguien por violación a la intimidad de acuerdo al artículo, bla, bla, bla. Entonces tenemos un buscador que es muy útil y bueno, también no hay un camino único para hacer frente a la violencia digital y es muy importante que recordemos siempre que es mi cuerpo, mis datos y mi decisión. Creo que eso sería un poco todo lo que tenía para presentar hoy. No sé si tienen algunas dudas o... Sí, muchísimas gracias, primero que nada.
por concluir este tema tan importante. Y por el chat te están mandando distintas preguntas, no sé si las quieras ver tú. Ya las estoy viendo. Ay, ahí voy, ¿eh? Asistencia. Voy a leer. Ahí no baja. Voy a leer de abajo hacia arriba, creo. Aquí está ya. ¿Qué debemos? Ay, es que se me mueve. ¿Qué debemos hacer para que nuestra denuncia sea manejada con competitividad? Bueno, esto es algo complicado porque nos hemos dado cuenta que no siempre, no es igual en todos lados. O sea, depende mucho también de en qué estado te encuentras, quién te está atendiendo. Pero es cierto que unas cosas que son muy útiles siempre es documentar, que llevemos nuestra documentación siempre, que estemos documentando. Y bueno, aquí, si nosotros no nos sentimos cómodas haciendo la documentación, porque pues obviamente es algo súper fuerte estar viendo cómo te están agrediendo, por eso digo, las amigas nos apoyan y las amigas nos cuidan y nos salvan. Entonces, pedirle a una amiga, oye, ayúdame a documentar. Hay algo muy complejo aquí y por eso digo que es decisión de cada quien cómo quiere proceder. La policía cibernética, no sé, si tu fotografía que fue publicada no la ven en la plataforma en la que fue publicada, la policía cibernética no hace nada, aunque tú lleves tu documentación. O sea, tienen que tener una liga en la cual se vea la imagen que fue publicada para que atiendan a eso. Y esto también es complicado porque claramente nadie quiere que su imagen se esté reproduciendo, se esté viralizando y que se esté mostrando sin su consentimiento en las plataformas digitales. Entonces aquí también, esto es también para pensar si tú decides acudir con la policía cibernética o ya, si decides acudir al Ministerio Público, saber siempre que va a ser un proceso largo, que va a ser un proceso complicado, porque sí lo son, y que hay acompañamientos que te pueden hacer en estos procesos y eso también ayuda mucho. No hacerlo solas es importante, porque va a ser algo largo y va a ser algo tardado. Nosotras, por ejemplo, el año pasado estuvimos acompañando un caso de amenaza en el cual, pues, fue a través de lo legal y fue de amenaza por Twitter. Fue un proceso súper largo. Y como había dos abogadas muy chidas, porque en un primer inicio lo que la morra quería era justo llevarlo por la reparación integral del daño. Y las abogadas que nos estuvieron apoyando no desistieron hasta que se hiciera por reparación integral del daño. Y aunque en un inicio nos habían pues rechazado, habían dicho que no, siguieron. Y al final la persona que agredió a esta chica tuvo que hacer una disculpa pública, tuvo que entrar a algunos cursos, tuvo que leer algunos materiales y demostrar que los había leído, porque también es importante que hablemos de la no repetición, ¿no? Porque de qué me sirve que alguien sea multado o que una persona sea encarcelada si sabemos que saliendo va a continuar haciendo lo mismo. Pero no sé, creo que es algo muy complejo ya que no hay una receta única. Lo que yo te puedo decir es documenta, hazlo acompañada y que vayas mentalizada o mentalizada a que va a ser un proceso complejo, pero que se puede lograr y eso, no vas a estar sola. O sea, hay muchísimas redes de morras feministas que ya están acompañando los casos y te pueden apoyar y muchos de estos son de manera gratuita. O sea, el acompañamiento es gratuito, no tienes que invertir. ¿Qué podemos hacer dentro de nuestro entorno digital para disminuir la brecha? Pues algo importante es que empecemos a hablar más de mujeres en la tecnología. Hay unos principios que se llaman los principios feministas para un Internet feminista. Se mencionan, son 5, que es el acceso, los movimientos, economía y autonomía. Y aquí, justamente por lo que a nosotras desde luchadoras nos gusta pensar y por los que hablamos de un Internet feminista, es porque creemos que el feminismo sí es una respuesta para lograr estos espacios de vida, estos mundos de vida digna. E Internet siendo algo que nos está atravesando constantemente, porque sí es la época de la conectividad, también importa. Entonces, ¿cómo crearlo? Pues, por ejemplo, hablando de acceso y también pensando que el acceso va mucho más allá de una conexión a Wi-Fi. El acceso también son esas pedagogías digitales,
es también que podamos acceder a información valiosa para nosotras, es también que sepamos cómo utilizar la tecnología. Entonces, si yo tengo la capacidad, por ejemplo, estos grupos que se crean o de crear contenido informativo que pueda tener al acceso de todas y todes, también que no sea, que sea contenido contranarrativo y que sea no hegemónico. Otra cosa también puede ser, pues, construir movimientos a través de la tecnología, porque pues al final Internet es un espacio político y un espacio transformador y que sí facilita el surgimiento de estas nuevas formas de ciudadanía y de conexión que nos permiten a las personas reivindicar, construir, expresarnos individualmente, pero también compartirnos. Y esto incluye pues conectar entre territorios y exigir pues rendición de cuentas, transparencia y crear también oportunidades para el crecimiento sostenible pues de un movimiento feminista. Em, También hablamos de la gobernanza de Internet y esto quiere decir quiénes están en esos puestos y en estas tomas de decisiones. Quiénes están decidiendo que por ejemplo, que las normas comunitarias de Facebook sean de cierto modo. Quiénes están decidiendo que la Alexa, no sé si ubican el aparatito que hace caso como de las voces inteligentes, que la voz de Alexa sea de una mujer. ¿Quiénes están decidiendo los tamaños de los celulares que no caben en los bolsillos de las morras? Todo eso son algunas cosas que podemos hacer. Y pues bueno, en nuestro entorno, si tú tienes la capacidad de crear contenido, crea contenido. Si puedes abrir grupos, por ejemplo, de, no sé, aprendamos sobre seguridad digital entre todas o cómo hacer un sexting seguro o creemos contenido. Como Luchadoras creció también en un contexto de esto. Nació porque hace 9 años no había tantos medios feministas en las plataformas digitales y lo que más veíamos eran esos mismos discursos hegemónicos en los cuales se veía, ya sabemos, a las mujeres no como débiles, amas de casa, la amante, estos típicos binarismos. Y Lulu, que es quien creó Luchadoras, justamente había leído una noticia de una fotógrafa lesbiana en Arabia Saudita a la cual habían incendiado su estudio. Entonces, después de un tiempo perdió la noticia y dijo, imagínense qué chido sería que hubiera un portal en el cual solo pudiera encontrar información sobre morras feministas, sobre disidencias, sobre derechos humanos, y fue como creó Luchadoras. Inició como un blog, entonces son cosas que podemos ir haciendo. Está también, por ejemplo, Medium, que es un medio gratuito en el cual podemos estar difundiendo contenido y podemos estar escribiendo sobre derechos humanos, sobre justicia social, sobre sexualidad, derechos reproductivos. Bueno, ahora, el que sigue. ¿De qué manera propondrías crear campañas digitales para jóvenes hombres a que entiendan que a que entiendan que la violencia digital es igual de seria que la física, que el lenguaje, recursos, etcétera? Bueno, yo creo que eso también sería importante que se haga a través de la colectividad, porque el conocimiento siempre es a través de lo colectivo y escuchando a las morras que han sufrido o personas, vatos, que han sufrido violencia digital. Si a ti te interesa como empezar a hacer contenido educativo para hombres y quieres que entiendan como lo complicado de la violencia digital, puedes, o sea, yo creo que pueden entender en el mismo lenguaje que nosotras, ¿no? Eh, pero pues tratando de irlo socializando de una manera, y es lo que yo me he dado cuenta, no tan como paternalista, como de estar regañando, sino más ir explicando y también ir escuchando, o sea, yo creo que eso también serviría, ¿no? Como ir escuchando a otros vatos que han sufrido violencia digital. A nosotras en nuestra plataforma que tenemos una línea de apoyo, nos llegan también, son los más que llegan, pero es como un porcentaje del 10-15% de hombres cis que están sufriendo violencia digital y también se han acercado a nosotras pues para pedirnos apoyo. Entonces, yo creo que también es eso, o sea, que al final pues el patriarcado y este sistema nos está afectando a todas, todos y todes. Entonces va por igual, como que entre todos encontremos esas soluciones para hacer unos espacios más chidos. No es duda, pero puedes volver a mostrar de nuevo las páginas. Sí. Todo es igual para menores de edad. Ahorita les enseño las páginas y para menores de edad, saben que también es muy complicado porque pasa, y nosotras nos hemos dado cuenta ahora que estamos atendiendo más casos de menores de edad, que a los menores se les hace una cierta como castración de su sexualidad y se les quita su agencia, pero al final las niñas y los niños, no sé, 12
años, sí son capaces, o sea, sí somos capaces y son capaces de vivir su sexualidad y de experimentarla. Y es muy complicado porque incluso las plataformas intermediarias siempre ponen al adultocentrismo encaminado y siempre quieren que haya como un padre que sea quien haga los reportes. O cuestionarios, por ejemplo, estamos ahora trabajando un cuestionario para denunciar cuando se difunden imágenes en Facebook. El cuestionario está en inglés y Facebook no lo ha traducido. Porque hay un programa que se llama No sin tu consentimiento, del cual somos parte, en el cual también es algo complejo, pero bueno, es a través de un algoritmo que evita que tus fotos se vayan filtrando. Y esto pasa más que nada cuando ya se han filtrado fotografías de morras y se filtra constantemente. Entonces, este mismo programa está abierto para menores de edad, pero a los menores de edad hacen a que sean los padres quienes estén involucrados. Y pues a nosotros nos han escrito morritas, 12, 13 años, que no quieren que sus papás se enteren porque no quieren que las regañen, porque les da vergüenza. Y pues sí pasa muchas veces y es porque la propia sociedad ha castrado a las infancias de la sexualidad, pero al final las infancias pues son autónomas y tienen agencia y pueden decidir también sobre sus cuerpos. Y bueno, también aquí en la Ciudad de México, en Nuevo León no hay aún, pero bueno, sí, pornografía infantil, pero eso también es otra cosa, porque se está poniendo como pornografía infantil. Y aquí en la Ciudad de México se creó una legislación que se llama violación a la intimidad contra menores, que es distinto a la pornografía infantil, ¿no? Porque también es importante que hagamos la distinción de cuando se está filtrando una nude a cuando estamos hablando de pornografía. Bueno, les voy a mostrar las páginas que les enseñé de nuevo. Compartir. Ok, ella es una educadora sexual, Mama Casquet. Tiene unos reels muy chidos donde habla pues de orgasmos, de cómo estimular el clítoris, los pezones, de muchísimas cosas. Bueno, paso a la siguiente. Oh no, los quité. Era Clitorito Instagram. Ay. Este es otro. Está cargando. Aquí, en lo que cargan. Ok, este es otro. Sex School Hub. Esta es una página de películas, pues, eróticas, pero educacionales. Y es justo como les mencioné, pensando en que la gran mayoría de nosotros empezamos a aprender sobre sexualidad a través de la pornografía. Y aquí nos están mostrando, pues, pornografía educativa. Aquí se los pongo para que lo sigan. Este es el otro que les enseñé, Clitorito. También da talleres y si entras a su Linktree también tiene varios textos. Se los pongo así para que lo escriban. Y bueno, ahora en esta época virtual de pandemia también está dando varios talleres digitales. Yo tomé uno con ella y está muy chido porque además te manda muchísima información. O sea, es teórico y práctico y eso está cool. Ahora sí. Este es el otro. Ginepunk Lab. Aquí está. También porque pues es importante que conozcamos nuestras cuerpos y no dejemos todo en manos de la medicina hegemónica. Y les había puesto otro. ¿Cuál otro les había puesto? No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero en este momento me acordé de esta. Ay, no sé si está así. No me acuerdo cuál otro les había puesto. No, les había puesto 4, ¿cierto? Creo que sí. Bueno, igual se los puedo poner acá. No los puse como completamente como está el nombre en Instagram, pero si gustan seguirlos, pero esta es otra página muy chida, también son mexicanos. Y habla sobre educación sexual con enfoque en el placer y la justicia social.
porque también es importante que hablemos de la sexualidad y del erotismo y de nuestro placer como algo político. Entonces aquí están, si lo quieren seguir. Y bueno, se los pongo acá por si le quieren tomar foto. La mayoría los encuentran así en Instagram, escribiendo estos nombres. Listo. Ya. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla súper rápido. Les quiero enseñar el itinerario de esta semana por si les interesa alguna otra plática así muy interesante como el del día de hoy. Vamos a seguir el miércoles, jueves, viernes y sábado. Si alguna de ustedes no se ha inscrito todavía en alguna plática, el link del registro está totalmente abierto. Y pues no nos queda más que despedirnos y darte las gracias, Ischel. De verdad que muchas gracias por estar aquí el día de hoy, tomarte de tu tiempo y pues enseñarnos algo tan importante que es la sexualidad y cómo se relaciona con la tecnología que pues estamos rodeados de ellos hoy en día. Y también muchísimas gracias al público que está aquí por atender a este evento. Espero verlos durante el transcurso de esta semana. Muchísimas gracias.